Palabras de Nicolás Maduro. Para muchas personas se trata pues de una estrategia, una campaña del gobierno venezolano para silenciar, amedrentar y desprestigiar a los medios de comunicación, ¿no? Y de esta manera no solamente en sí a los medios, sino a los periodistas que trabajan en ellos, a los editores y a los dueños, ¿no? Justamente hay algunas instituciones de la prensa, como por ejemplo la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, que se ha pronunciado al respecto y considera de que hay acusaciones, por ejemplo, contra empresarios de los medios de comunicación por lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento al terrorismo sin las pruebas suficientes. Entonces les abren el proceso, los meten en la cárcel y de esta manera estaremos hablando de un tipo de amedrentamiento a la prensa en Venezuela. Vamos a analizar esta situación de inmediato y para ello nos vamos a enlazar vía Skype con el internacionalista Óscar Schiappa, quien ya se encuentra enlazado con nosotros. ¿Cómo está, don Óscar? Muchas gracias por este enlace. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ali. Bueno, en sí nos preocupa en realidad esta situación. Hablamos de una estrategia de amedrentamiento contra la prensa. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sin ninguna duda es la continuación de una campaña que ya tiene larga data en el caso del actual gobierno de Venezuela y que lamentablemente con matices se repite en algunos otros países de la región. Esta actitud beligerante, intimidatoria, y en el caso de Venezuela abiertamente represiva contra algunos medios de comunicación, debe merecer el rechazo de todos los demócratas de América Latina y del resto del mundo. Ciertamente el oficio de ser empresario en medios de comunicación de ninguna manera implica una patente de corso para estar involucrado en actividades delictivas, pero tomar la eventual comisión de ciertas actividades que la justicia tendrá que investigar para convertirlas en un elemento de intimidación, como ciertamente es el caso ahora, resulta extremadamente preocupante. En el caso del señor Leóncis García, el que haya sido detenido por inteligencia militar respecto a una situación que en el mejor de los casos es de justicia civil, de materia penal, y que por lo tanto solamente la policía sería la autoridad competente para una detención si hay mandato judicial. Todo esto tiende a configurar que hay un elemento de manipulación política que viene de las más altas esferas del gobierno de Venezuela en contra de la prensa, y esto hay que rechazarlo. Doctor Schiappa, mi productor me hace una acotación que me parece bastante interesante compartir con usted. Lo mismo pasó cuando Hugo Chávez intentaba apropiarse de todos los medios de comunicación, me refiero a los medios televisivos. ¿Será esta la misma estrategia para adueñarse también de la línea política de los medios impresos? Sin ninguna duda hay esa tentación, hay una absoluta intolerancia frente a cualquier clase de expresión crítica a través de la prensa y por todos los medios posibles, algunos francamente ilegales, como estamos viendo en este caso. En lo que se refiere al Diario Nacional, la fiscal general ha pedido la congelación de las cuentas bancarias del director del Diario Nacional a través de su cuenta de Twitter. Usted se puede imaginar qué clase de proceso judicial puede ser ese, qué clase de actuación de la autoridad fiscal que a través de Twitter despache y diligencie las actuaciones. Francamente esto es vergonzoso, y basta escucharlo también al presidente Maduro refiriéndose a miembros de la oposición como vagos. Esto es algo absolutamente impropio en una autoridad política. Es extremadamente beligerante y solo contribuye a sembrar violencia entre los venezolanos, cuando lo que hoy ese país requiere es acercamiento, diálogo y búsqueda de consensos. Entonces, ¿qué hacer ahora? La Sociedad Interamericana de Prensa ya ha hecho un pronunciamiento, ha enviado un comunicado alertando, preocupados además por esta situación, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos de alguna manera estar vigilantes y defender la libertad de expresión en Venezuela? Mire, la libertad de expresión es un valor que tiene que ser absoluto, independientemente de quién gobierne. Es algo que tenemos que preservar y es uno de los datos básicos sobre la calidad de la democracia en un país. Y en ese sentido, los ciudadanos y ciudadanas
de todos los países, en particular de América Latina, debiéramos movilizarnos y además exigir a nuestras autoridades que a través de los mecanismos interamericanos se exprese respetuosamente la preocupación por este tipo de situaciones y se pida pues la ponderación con la cual tendrían que estar actuando las autoridades para que haya una investigación objetiva, imparcial y que no signifique un intento de intimidar a la prensa por atreverse a pensar distinto a las autoridades gubernamentales. Ahora, lo preocupante, y es que según aquí leo la información, es que esta especie de amedrentamiento no solamente se está dando contra los periodistas o los dueños de medios de comunicación, sino también con la propia oposición. ¿Hay algún tipo de estrategias o campañas políticas para desprestigiarlos y para tratar de llevarlos a prisión y alejarlos de la vida política? Así es, en efecto. Es una situación que lejos de mejorar va empeorando día a día y va creando un escenario cada vez más preocupante y cada vez más difícil de lograr la búsqueda de salidas pacíficas, dialogantes y democráticas. Y todo esto alentado desde el propio gobierno, desde las más altas esferas de la gestión pública. Esto es extremadamente preocupante. Esta no es la clase de democracia que América Latina reclama. Definitivamente que sí, ahí acordamos perfectamente en nuestros pensamientos, doctor Schiappa. Ahora, ¿qué utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para de alguna manera presionar a los opositores y a los periodistas? ¿Utiliza, por ejemplo, el Congreso? ¿Utiliza otro tipo de instituciones gubernamentales? Bueno, aquí estamos viendo que la Fiscalía de la Nación está ciertamente actuando de modo completamente irregular y se puede presumir que en complicidad con las autoridades políticas para justamente intimidar a los propietarios de medios de prensa. No otra cosa puede deducirse de esta clase de acciones a través de la cuenta Twitter de la Fiscal General de Venezuela y de los otros intentos de bloquear cuentas bancarias, etcétera, para estrangular a los medios de comunicación opositores. Hay un esfuerzo sistemático, masivo y concertado, y frente a eso lo que llama la atención y preocupa grandemente es el silencio que las diversas instancias interamericanas, llámese la Organización de Estados Interamericanos, la Organización de Estados Americanos y en particular UNASUR, del cual es activo miembro Venezuela, están manteniendo frente a esta situación. Y realmente es una vergüenza, pero ¿qué hacer? Dígame usted, ¿qué va a hacer UNASUR si es que el presidente de Ecuador, de Argentina, de Bolivia y por ahí un par más están obviamente pues de lado y comparten este tipo de posiciones, obviamente un poco más medidas, pero de alguna manera son amigos, pues si comparten esta tendencia, este tipo de política, y de verdad que el presidente peruano, más allá de tener la presidencia pro tempore de UNASUR, poco dice, ¿no? Y eso se vio clarísimo en las elecciones venezolanas. Bueno, una pregunta que los ciudadanos de Perú tenemos que hacernos es ¿qué sentido tiene que nuestro país participe en un mecanismo que en la práctica se ha convertido en cómplice de estos arrebatos autoritarios contra la prensa y contra la democracia en nuestra región? Creo que sinceramente debemos preguntarnos si hace sentido que el Perú participe de esta clase de mecanismo, más aún cuando desempeña ahora la presidencia pro tempore y que además implica que estamos utilizando fondos públicos peruanos para financiar nuestra participación. Imagínese. En esta clase de mecanismo inoperativo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias a don Óscar Schiappa por haber analizado con nosotros esta situación en Venezuela. Ya lo sabe, luz roja prendida en Venezuela por cómo se maneja en sí